comenzar ya, como les decía, nuestra entrevista de hoy viernes en los desayunos. Rosa Díez, muy buenos días. Buenos días. Portavoz de UPyD. Bienvenida a los desayunos. Empezamos hablando de ese dato del paro. Hemos conocido esta misma mañana positivo porque baja en 6.000 personas, pero ¿hay algún pero que ponerle? Hombre, que 6.000 son muy pocos, teniendo en cuenta que tenemos casi 6 millones de parados, pero que, bueno, menos es nada, que se suele decir. Ojalá sea no solamente un dato aislado, sino que sucesivamente vayamos conociendo datos positivos en este sentido. No es para echar las campanas al vuelo. Naturalmente, en España tenemos un gravísimo problema de desempleo, un gravísimo problema de nuestra estructura económica y, en fin, se trata de que hagamos todo lo posible para que revertamos los datos y los datos no sean solo coyunturales, sino que verdaderamente representen un cambio en la tendencia. El otro día lo hablamos aquí con el vicepresidente. Los empresarios parece que le están pidiendo, también los políticos, también usted, un acto de fe a la gente. Dice, ojalá. Ojalá. ¿Y por qué iba a cambiar de repente esa estadística tan mala, que son datos, que son familias, que son gente que está en el paro? No, yo no le pido un acto de fe a la gente. Ojalá los políticos hagamos lo que tenemos que hacer y el conjunto de la sociedad, pero naturalmente los políticos que tenemos más responsabilidad para invertir esos datos para que haya crecimiento, para que haya desarrollo económico, para que salgamos de la crisis. Ojalá hagamos nosotros lo que tenemos que hacer, porque las cosas no ocurren milagrosamente, las cosas ocurren si las personas hacemos lo que tenemos que hacer para que las cosas ocurran de una manera o de otra. La crisis no ha venido por un mandato divino, no se ha aparecido nadie en lo alto de una montaña y ha decidido que las cosas sucedan de esta manera. Ha venido, en fin, no vamos a hacer ahora un análisis del nacimiento de la crisis financiera mundial, de la crisis económica española, pero las cosas están mal también porque no hacemos lo que debemos de hacer. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Porque el Gobierno apela a la reforma laboral, prácticamente 3 meses en marcha, y los datos que hay, no solo el de hoy, los ERES y otros muchos, no indican que esa reforma esté funcionando. ¿Es poco tiempo para decirlo? ¿Va a funcionar? ¿Rayos de esperanza? No, mire, yo creo, lo hemos explicado en muchas ocasiones y agradezco que me dé la oportunidad de volverlo a hacer. Yo creo que en España tenemos un problema estructural y político. Aquí tenemos una crisis política que tiene también mucho que ver con nuestro modelo de Estado, ¿no? Hay muchas reformas necesarias, algunas de ellas urgentes. Usted citaba la reforma laboral, estamos hablando ahora mismo de los presupuestos, hablamos desde hace años de la reforma financiera. Hay muchas reformas que hay que hacer, pero hay una reforma que es la reforma del Estado que nadie quiere acometer y que está en el fondo del problema. Pero eso genera, por centrarme en el empleo, y ahora vamos a esa otra idea que defiende UPyD y que defiende Rosa Díez, eso genera por sí mismo empleo, porque parece que si se transfieren, como se está diciendo, competencias al Estado central, lo que va a haber es menos empleo en las comunidades autónomas de gente que está viviendo de eso, bien, mal, regular, con la opinión que tengamos. El despilfarro y las duplicidades genera desempleo y evita que se destinen los recursos públicos a crear empleo, a crear iniciativas verdaderamente de desarrollo sostenible, desarrollo económico sostenible, a invertir en la economía productiva de verdad. Es decir, si cada año, por ejemplo, por no fusionar municipios, por no fusionar ayuntamientos que no pueden prestar servicios a sus ciudadanos en condiciones de calidad, estamos evitando obtener miles de millones de recursos, entre 4.000 y 25.000, dependiendo del tamaño de los municipios, esos 25.000 millones o esos 10.000 millones de euros que podríamos obtener montando una estructura, haciendo una estructura del Estado verdaderamente viable y verdaderamente sostenible, podríamos invertirlos en generar empleo, en generar economía productiva, en invertirlos en algo que verdaderamente fuera bueno para que el barco no solamente no se hundiera, sino que apuntara a un rumbo y navegara hacia ese rumbo. Es la estructura del Estado la que hay que reformar. No solamente hay que tapar las vías de agua, no solamente hay que evitar que nos vayan hundiendo, hay que evitar que se hundan mientras reformamos una estructura del Estado que es inviable y que es insostenible, que es inviable en términos políticos y que es insostenible en términos económicos. Yo creo que mientras no seamos capaces de darnos cuenta que es la estructura, la arquitectura del Estado la que hay que reformar para que realmente podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos tener un país competitivo, pues todo lo demás que hagamos será, bueno, ir poniendo parches. Pero ¿por qué se da por hecho que si la gestión la asume, y hablo, insisto, de transferencias de sanidad y educación y de otras muchas, pero sobre todo de esas, ¿por qué se da por hecho en su caso que si lo asume el Gobierno central todo va a funcionar mucho mejor, habrá menos gasto, habrá más eficiencia?
¿Por qué se da por hecho eso? Sí, no, es que yo no doy por hecho eso. Lo que doy por hecho es algo que nadie es capaz de cuestionar en este momento. Y es que en España conviven tres modelos a la vez. Tres modelos. Un modelo centralista, podríamos decir, en fin, definido y diseñado casi que en las Cortes de Cádiz. Por ejemplo, el modelo municipal es el modelo parroquial, el de las Cortes de Cádiz, el que define las Cortes de Cádiz. No funciona. Un modelo central, no, conviven tres modelos. Un modelo central, un modelo federal, que es lo que podríamos llamar el Estado de las autonomías, y un modelo confederal, en aquellas autonomías como el País Vasco, Navarra, y las que nacen de los estatutos de segunda generación, que tienen una relación bilateral. Tres modelos a la vez, que además mantienen las tres estructuras. Aquí lo que no puede haber es 17 de todo. No podemos tener tres estructuras para la misma función, para la misma competencia, para gestionar el mismo recurso y el mismo servicio para los. Eso es lo que no puede ser. España puede tomar la decisión de ser un Estado federal, de descentralización política, el más federal de toda Europa. Vale, pero será ese, no será ese el confederal y el centralista a la vez, que es lo que tenemos en este momento. O sea, lo que no es posible es que convivan las tres estructuras. Pero entonces, ¿qué propone? Póngame ejemplos para hacérselo más fácil a la gente, más allá del discurso político argumentado que tengan en torno al modelo de Estado. Si hablamos de defensores del pueblo, seguramente mucha gente diga, pues efectivamente, no tiene que haber 17 o otras figuras de ese tipo, o incluso en el caso de los municipios. Pero yo voy más a los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas, de los que tanto estamos hablando ahora, que están sufriendo recortes. ¿Lo tiene que asumir el Estado o no? Déjeme que le diga una cosa, que prestan las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Gobierno central. Bueno, y que en muchos casos yo le hablo de los servicios básicos, en muchos de la casos y de la comparten competencias. En muchos casos las competencias y la educación, no. Bueno, bien, pues ¿qué está pasando en la sanidad y la educación? Para ir a esa cuestión que usted plantea, la sanidad es competencia de las comunidades autónomas por definición estatutaria, por definición constitucional. La educación no lo es, porque se han ido produciendo transferencias. ¿Qué está ocurriendo en este momento cuando dos servicios básicos fundamentales para la equidad y para la cohesión del país, fundamentales de cualquier país, son competencias exclusivas de las comunidades autónomas? Está ocurriendo que cada comunidad autónoma recorta de donde quiere. Está ocurriendo que no solamente se están produciendo recortes en servicios básicos esenciales, sino que esos recortes que se están produciendo en servicios básicos esenciales están influyendo en la desigualdad, están agrandando la desigualdad entre ciudadanos. Está ocurriendo, lo sabemos todos, que precisamente porque hay 17 unidades de compra, digo por poner un ejemplo, en la sanidad, pues todo es muchísimo más caro que lo que era hace 20 años cuando había servicios. Que si lo hiciera el Estado, el recorte, que parece evidente que hay que hacerlo, hasta que Europa diga lo contrario, no iba a ocurrir lo mismo? No iban a meter la tijera exactamente igual que las comunidades. Estoy haciendo la comparación de esos dos modelos que usted propone. Lo que está garantizado es lo que ocurre cuando se hace a 17. Quiero decir, lo otro, ¿quién nos garantiza? Bueno, nos lo garantiza, pues, en fin, una política que cohesione, una política que obligue a las autoridades públicas a garantizar los servicios básicos esenciales en condiciones de igualdad, una política única para garantizar esos servicios para todos los ciudadanos de toda España. En fin, lo que está claro es que lo que tenemos, lo que hace es romper la igualdad, romper la cohesión, que nos salga, en fin, por un precio que no podemos pagar, que ese precio que no podemos pagar además no garantice ni la mejor educación ni la mejor sanidad, porque fíjese usted, o sea, en fin, yo entiendo que usted me diga, bueno, ¿quién garantiza eso? Pero vamos a fijarnos en qué nos han garantizado esta distribución competencial y esta forma de hacer las cosas en España. En España gastamos el 3% del Producto Interior Bruto más que Finlandia en educación. Eso ha producido el 3% más, es decir, no es una cuestión de dinero. Gastamos el 3% más de nuestro Producto Interior Bruto en educación que Finlandia. Eso nos ha producido el mejor sistema educativo. Ha dado como consecuencia que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes sean los más competitivos. ¿Cuál es el dato del Producto Interior Bruto de Finlandia? Quizás es mucho más elevado y aunque, no, claro, el porcentaje del PIB, sí, el que porcentaje, es como hay que... Sí. Bueno, pero es que es como hay que mover, hay que mirarlo, no en términos y la comparación absolutos. Dice que es mayor y que encima nos ha ido peor. No, 3 puntos. España gasta el 27%, Finlandia el 24%. No es que diga yo que nos ha ido peor, objetivamente nos ha ido peor. Nuestro sistema educativo, vamos, de eso no podemos presumir en el mundo, para desgracia nuestro. Entonces, no es una cuestión solamente de dinero, es una cuestión de organizar bien nuestros recursos y la distribución de los recursos. Mire, yo creo que lo que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel a ese gato, es que lo que no podemos es permitirnos que convivan tres modelos en España, tres modelos a la vez de estructura del Estado. Nosotros defendemos una, que es el modelo federal, la
descentralización política, pero puede haber otros que defiendan un modelo centralista, jacobino, otros que defiendan la confederación. Lo que no puede ser es que conviva todo a la vez, porque el resultado es el que estamos sufriendo. No es una cuestión esta, si me permite, ideológica en el sentido estricto de la palabra. Yo creo que hay que analizar las leyes a la luz de sus consecuencias. Y si las consecuencias de las leyes, de la estructura que nos hemos dado, son positivas para la igualdad, para la libertad, para la competitividad, para la cohesión, pues lo dejamos. Si no son positivas, las revisamos, porque las leyes, la estructura del Estado, no tienen otro objetivo que servir mejor a los ciudadanos. Son, desde mi punto de vista, el único objetivo. Desde esa idea de una política única, que es lo que deduzco que plantea al margen de lo que hay ahora, dígame, política única en varios temas muy concretos. Le pido que se moje. Política única, tasas universitarias, subirla, sin entrar en si una comunidad lo va a hacer o no, si va a subir el ratio o no. Yo le voy a decir, tasas universitarias, subida sí o no en este momento. Pues yo creo que subir algunas tasas universitarias está justificado en función de la renta de los ciudadanos. Ratio de niños por aula ha provocado también diferencia de criterios en las comunidades, pero si pudiera decidir Rosa Díez, ¿qué diría? Hombre, yo preferiría aulas con menos niños, pero sobre todo preferiría aulas con menos niños y con un buen nivel educativo. En España hemos tenido aulas con medios niños. Eso es imposible, ¿no? No, ¿por qué va a ser imposible? En España hemos tenido aulas con menos niños y nuestro nivel educativo no ha sido mejor que el de los países de nuestro entorno. Yo ya sé que usted quiere respuestas a lo que usted me pregunta, pero déjeme, pero permíteme que yo insista en lo anterior. Es que si es la estructura la que está mal, aunque vayamos poniendo tapones en los agujeros, el barco se termina hundiendo. Entonces, no es menos niños por aula o menos tasas. No, es más en este caso. O más, menos o más, no. Oiga, tenemos un sistema educativo que garantiza la calidad y el acceso en condiciones de igualdad a todos los españoles. Es que no tenemos ese sistema educativo. Entonces, si no nos hacemos la pregunta principal, todas las demás preguntas, bueno, en un momento pueden dar un resultado positivo, en otro momento pueden, pero siempre será a corto plazo, porque si no nos planteamos lo que es la estructura, lo que es la arquitectura del sistema educativo, pues todo lo que hagamos, pues insisto, podrá tener a corto o a medio plazo un resultado positivo o negativo, pero no habremos resuelto el problema verdadero. No, como reflexión, evidentemente, hay quien se tiene que estar planteando el país a 10 años o a 20 y no a corto, pero la realidad de la urgencia que nos impone Bruselas, la situación económica de España, el déficit, etcétera, etcétera, habla de estas medidas concretas. Pero la realidad que nos impone Bruselas no son los recortes. Yo creo que, en fin, que reduzcamos el déficit. Que reduzcamos el déficit, pero no nos dice cómo lo tenemos que hacer. Yo creo que también nosotros tenemos que tener autonomía reflexiva, ¿no? Yo creo que en España tenemos más que recortar, tenemos por la vía de los ingresos. No, yo creo que en España, más que recortar, tenemos que acabar con duplicidades y con despilfarros y con estructuras innecesarias. Yo creo que el verbo recortar no es el único verbo que se puede conjugar, que el verbo que se tiene que conjugar es un verbo que tiene mucho más que ver con la liquidación y con terminar con un modelo que se ha demostrado elefantiásico, aunque lo de hablar de elefantes en este momento no sea lo más adecuado, pero un modelo elefantiásico e insostenible mucho antes que hablar de recortes. Pero da para 40.000 millones, entre 30 y 40.000, que se dice que es la exigencia que tiene Bruselas en ese punto de déficit de cada uno de los puntos. Pues mire, el partido del que soy portavoz hace 2 años presentó en el Congreso de los Diputados un libro, un informe hecho por expertos que hemos actualizado ahora, en el que veníamos a demostrar que si las 17 comunidades autónomas utilizaran los criterios de las 3 más eficaces y las más eficientes para gestionar sus competencias, fíjese que no le estoy hablando de recuperar competencias, sino utilizar los criterios de las 3 más eficaces y más eficientes, eso que se llama criterios Maastricht, aunque no sea exactamente lo mismo, nos ahorraríamos al año 25.000 millones de euros. Son datos sacados de datos oficiales, no refutados. Incluso, en fin, he visto que el Partido Socialista ahora habla de esos datos, que el gobierno del PP ahora habla de esos datos, distintos gobiernos autonómicos hablan de esos datos, 25.000 millones de euros al año. Simplemente con gestionar mejor las competencias que ahora mismo tienen. O sea que el recorte no es lo único que se puede hacer, es nuestra posición. Lo hemos planteado y lo hemos planteado con argumentos. Le digo lo mismo de la fusión de municipios. Es que nos ahorraríamos entre 3.500 y 20.000 millones y 15.000 millones, dependiendo del tamaño de los municipios. Le digo lo mismo de la supresión de las diputaciones. No puede ser que en España tengamos autonomías, gobierno central, consorcios, municipios, diputaciones
instituciones, todo como si nada de lo que hayamos ido haciendo en estos últimos años de democracia, cuando hemos, en fin, hecho una constitución y hemos decidido cuál es nuestro modelo político, tuviera que ver con lo anterior. Mantenemos todo, es que es imposible mantener todo.